Todos recordamos aquella selección alemana campeona del mundo en 2014. Sí, aquella selección que humilló a Brasil en su propia tierra. Aquella selección que humilló a la Portugal de Cristiano. A una de las selecciones más temidas del planeta. A la última gran generación de Alemania en los mundiales. Como ya lo hicimos con la España del 2010, ahora toca preguntarnos ¿dónde están los campeones del mundo del 2014? Comenzamos. Iniciamos con Manuel Neuer. El portero titular de la selección alemana en ese mundial sin duda alguna fue figura y considerado el mejor portero del planeta. Después de ganar la Copa del Mundo estuvo en el podio del Balón de Oro, quedando en la tercera posición. Actualmente sigue activo, agrandando su figura en el Bayern Múnich, aunque últimamente lo veamos lesionado. Ron Robert Zieler fue el segundo portero de la selección teutona. En aquel entonces tenía 25 años y jugaba para el Hannover 96 de la Bundesliga. Tuvo un paso fugaz por el Leicester en la temporada 2016-2017, regresó a Alemania al Stuttgart la siguiente temporada, luego volvería al Hannover 96 donde lo enviarían un año al Colonia para nuevamente regresar a este mismo equipo donde actualmente sigue activo. Bueno, estaba activo, pero parece que a Zieler le gustó el equipo de la Cabrita y desde el 2025 es guardameta del Colonia. Roman Weidenfeller fue convocado a la Copa del Mundo con 33 años, siendo el arquero titular de aquel mítico Borussia Dortmund, club donde permanecería hasta su retiro en el año 2018. Matt Hummels, uno de los defensas titulares de aquel equipo. En ese entonces Hummels jugaba para el Borussia Dortmund, club donde permaneció hasta la temporada 2016-2017, cuando hizo todo lo que siempre hacen los jugadores del Dortmund cuando destacan. Sí, fichó por el Bayern Múnich, donde se mantuvo 3 años. En el 2019 regresaría al Dortmund, donde actualmente sigue activo. Actualización: el defensor le puso fin a su carrera jugando con Alova a mediados del 2025. Philipp Lahm, el capitán de la Alemania campeona del mundo, tenía 30 años cuando levantó el trofeo y militaba en el Gigante de Baviera, donde permaneció hasta su retiro en el año 2017. Actualmente es el director de la Euro 2024. Jerome Boateng militaba en el Bayern Múnich, donde estuvo casi una década, siendo recordado por todas las ligas que ganó. Bueno, no, es más recordado por la jugada de Messi donde se vio horriblemente mal. En el año 2021 fichó por el Olympique de Lyon de Francia, club donde actualmente juega. Jerome Boateng se retiró el año pasado después de estar solo un mes con el LASK de Austria. No le pregunten por qué. Shkodran Mustafi, el defensor que entró en la lista por el lesionado Marco Reus, jugaba para la Sampdoria. Luego del Mundial fichó por el Valencia. En el 2016 se mudaría a Londres para jugar con los Gunners, donde se mantendría hasta el año 2021, cuando regresaría a Alemania para descender con el Schalke 04, para luego a la siguiente temporada descender nuevamente, esta vez con el Levante de la Liga Española. Actualmente está sin equipo. Per Mertesacker, otro de los defensas titulares, era parte del Arsenal en el 2014 y jugaría 3 temporadas más hasta su retiro en el año 2017. Actualmente es entrenador de la academia del club londinense. Benedikt Höwedes tenía 26 años y era defensa en el Schalke 04, donde se mantuvo hasta la temporada 2017-2018, cuando fichó por la Vecchia Signora, donde no se supo acoplar y solo duraría un año, para luego irse a la Premier League. Rusa, más precisamente al Lokomotiv de Moscú, donde jugaría sus últimas 3 temporadas antes de colgar los botines en el 2020. Kevin Grobskreutz tenía 25 años y jugaba para el Borussia Dortmund. En el 2015 fichó por el Galatasaray, donde tuvo problemas y no pudo ni debutar, regresando al año siguiente al Stuttgart. En el 2017 ficharía por el Darmstadt de la segunda división alemana,
y para el 2018 estaba jugando en la tercera división con el KFC Uerdingen 05. En el 2020 finalmente se retiraría. Erik Durm, uno de los jóvenes de aquel plantel que también militaba en el Borussia Dortmund, donde se mantuvo 4 años hasta su fichaje en el 2018 por el Huddersfield Town, donde solo jugaría una temporada, yéndose al año siguiente al Eintracht de Frankfurt. En el 2022 fichó por el FC Kaiserslautern de la segunda división de Alemania, donde actualmente se encuentra activo. Estaba activo ya que a mediados del 2024 fichó por el Rechweiler de alguna división inferior a la Bundesliga. Estamos en 2026 y el defensor sigue activo. Toni Kroos llegó al Mundial siendo parte del conjunto bávaro y tras proclamarse campeón del mundo fichó por el Real de Madrid, club donde ya casi cumplirá una década de estar activo. Bueno, ya se retiró. Se retiró a mediados del 2024, al menos se fue con una Champions más, pero sin Euro gracias a Mikel Merino. Sami Khedira fue parte del Real Madrid una temporada más, hasta que en el año 2015 se uniría a las filas de la Juventus de Turín. Ahí permanecería hasta el año 2021 cuando regresó a Alemania para jugar sus últimos partidos con el Hertha de Berlín. Actualmente lo podemos ver como analista de la Bundesliga en DAZN. Bastian Schweinsteiger tenía 29 años y era parte del Bayern Múnich, club donde jugaría un año más antes de fichar por el Manchester United. En el 2017 se iría al Chicago Fire de la MLS, donde finalmente pondría fin a su carrera en el 2019. En el 2022 lo vimos como periodista en la cadena ARD. Matthias Ginter, uno de los campeones del mundo más jóvenes de aquel plantel, con 20 años jugaba para el Friburgo. Después del Mundial ficharía por el Borussia Dortmund. En la temporada 2017-2018 se iría al Borussia Mönchengladbach y en la 2022-2023 regresaría al Friburgo, donde actualmente continúa activo. Mesut Özil. Cuando se disputó la Copa del Mundo, Özil ya era parte del Arsenal. Jugaría varias temporadas más con un rendimiento increíble, pero su nivel iría decayendo con el pasar de los años. En el 2020 se marcharía al Fenerbahçe turco, disputaría 2 temporadas más para luego fichar por el Istanbul Başakşehir, jugando ahí los últimos partidos de su carrera. Christopher Kramer era parte del Borussia Mönchengladbach. En el año 2015 ficharía por el Bayer Leverkusen, donde solo disputaría una temporada, regresando al año siguiente al Mönchengladbach, donde actualmente sigue jugando. Otro que ya se retiró, solo que Kramer se fue a mediados del 2025. Mario Götze. El anotador del gol que le dio la copa a los teutones ya formaba parte del Bayern Múnich, club donde jugaría una temporada más para luego regresar al Dortmund en el año 2016. En la temporada 2020-2021 ficharía por el PSV Eindhoven. 2 años más tarde regresaría a Alemania para jugar en el Eintracht de Frankfurt, club donde actualmente milita. Julian Draxler. En el 2014 tenía 20 años y jugaba en el Schalke 04. En el 2016 ficharía por 2 temporadas con el Wolfsburgo. Luego se mudaría a París para jugar en el PSG por varios años, hasta la temporada 2022-2023, cuando ficharía por el Benfica, donde no le iría para nada bien. Actualmente juega en el Al-Ahly de la Liga Qatarí. Thomas Müller, otro de los jugadores que fueron figura en ese mundial, siendo titular en todos los partidos. En el 2014 estaba en el Bayern Múnich y sí, actualmente sigue en el gigante bávaro. Ahora en 2026 Müller se encuentra jugando en la MLS, precisamente en el Vancouver Whitecaps. Lukas Podolski. Tenía 29 años en el 2014 y era parte del Arsenal. Luego del Mundial pasaría una temporada en el Inter de Milán. En el 2015 fichó por el Galatasaray, donde estuvo 2 años para luego irse al Vissel Kobe de Japón. En la temporada 2019-2020 regresaría a Turquía para jugar en el Antalyaspor,
y cuando todos pensábamos que se iba a retirar, en el 2021 fichó por el Górnik Zabrze de Polonia, donde sigue activo. Andre Chorle. En el 2014 tenía 23 años y formaba parte del Chelsea. Después del Mundial ficharía por el Wolfsburgo por 2 años. En la temporada 2016-2017 se fue al Borussia Dortmund, donde jugó hasta el año 2018, cuando regresaría en calidad de cedido a la Premier League para jugar con el Fulham, donde solo duró un año. En el 2019 se iría al Spartak de Moscú y su carrera finalizaría en el 2020, cuando la sesión con el club ruso terminó y el Dortmund no le renovó contrato. Lo último que supimos de Andre Chorle es que se dedica a realizar retos para reencontrarse consigo mismo, y a inicios de este año lo vimos subir el pico más alto de la República Checa. Miroslav Klose. El histórico delantero de la selección alemana, que superó el récord de goles de Ronaldo Nazario en mundiales, ya era todo un veterano con 36 años en el 2014. Formaba parte del Lazio, donde siguió activo hasta su retiro en el año 2016. Del 2020 al 2021 fue el segundo entrenador del Bayern Múnich y en la última temporada dirigió en la Liga de Austria al SSR Altach. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. ¡Sí! Todos recordamos aquella generación uruguaya que hizo historia en Sudáfrica 2010. 4 años más tarde se tenía esperanza de replicar lo realizado, pero lamentablemente se quedarían eliminados prematuramente en octavos de final. El día de hoy nos preguntaremos qué fue de estos futbolistas, así que acomódate muy bien porque te presento dónde está ahora la generación uruguaya del 2014. Comenzamos. Fernando Muslera. El arquero titular de la selección uruguaya tenía 27 años de edad y formaba parte del Galatasaray. Se mantuvo casi una década en el equipo turco hasta que a mediados del 2025 ficharía por Estudiantes de La Plata, club donde está activo. Rodrigo Muñoz. Jugaba en Libertad de Paraguay. A inicios del 2019 pasó a ser arquero del Cerro Porteño. Luego jugaría en Guaraní, equipo donde a finales del 2024 se terminaría retirando. Martín Silva. El tercer portero era parte del Vasco da Gama. A inicios del 2019 sería contratado por el Club Libertad de Paraguay, equipo donde hasta el día de hoy se mantiene activo. Diego Lugano. El capitán de 33 años jugaba en el West Bromwich Albion. Un año más tarde sería presentado por el Häcken de la Liga Sueca. Un par de meses más tarde regresaría a Sudamérica a jugar con Cerro Porteño. Tendría un paso por Sao Paulo y este sería su último equipo, ya que se terminaría retirando a inicio del 2018. Diego Godín. Tenía 28 años y todavía jugaba en el Atlético de Madrid. Sería colchonero varias temporadas más hasta que en 2019 sería presentado por el Inter de Milán. Un año después jugaría en Cagliari y luego regresaría a Sudamérica para jugar en Atlético Mineiro. También tendría un paso por Vélez Sarsfield y finalizaría su carrera en el Porongos de Uruguay en el año 2024. Jorge Fuchile. Tenía 29 años y jugaba en el Porto. Al finalizar el Mundial regresaría a Uruguay para formar parte del Nacional. Ahí se mantendría por varios años hasta que en 2019 sería jugador del Cartagena de España. Un año después sería presentado por Juventud, club donde se retiraría en el año 2021. José María Jiménez. Tenía 19 años y ya jugaba en el Atlético de Madrid. Pasan los años y el defensor sigue siendo parte del conjunto colchonero. Maximiliano Pereira. En aquel entonces era jugador del Benfica. Un año después pasaría a formar parte del Porto, donde jugó varias temporadas. En 2021 sería presentado por Peñarol. Un año después fichó por River Plate, siempre de Uruguay, equipo donde se terminaría retirando en 2023. Sebastián Coates. Jugaba en Nacional de Uruguay. Después del Mundial sería presentado por el Liverpool. Luego tendría un paso por el Sunderland, también por el Sporting de Lisboa, y en 2024 regresó a Nacional de Uruguay, equipo donde se mantiene activo.
Martín Cáceres. Formaba parte de la Juventus de Turín. 3 años más tarde sería presentado por el Southampton. Luego jugaría en el Hellas Verona, también jugaría en el Lazio. En 2019 tendría un fugaz regreso a la Vecchia Signora. Luego sería futbolista de la Fiorentina, también del Cagliari. Pasaría por el Levante y en 2022 abandonaría el fútbol de élite para ser presentado por Los Ángeles Galaxy. Aquí se mantuvo por 3 años. A inicios del 2025 firmaría por el Club Libertad de Paraguay. Lastimosamente solo estaría un par de meses y actualmente se encuentra sin equipo. Walter Gargano. El 5 uruguayo jugaba en el Parma de la Serie A italiana. Después del Mundial sería presentado por el Napoli. Una temporada más tarde se marcharía a Rayados de Monterrey de la Liga MX. En 2017 fichó por Peñarol. Luego tendría un paso por River Plate de Uruguay y finalizaría su carrera jugando en el Durazno FC en el año 2024. Álvaro Pereira. En aquel entonces jugaba en Sao Paulo. Un año después sería futbolista de Estudiantes de La Plata. Luego tendría un paso por el Getafe, luego por Cerro Porteño, luego por Nacional de Uruguay, también por River Plate de Paraguay, SKF Xerez de Eslovaquia y se terminaría retirando en 2021 jugando para Estudiantes de Mérida de Venezuela. Cristian Rodríguez. El Cebolla jugaba en el Atlético de Madrid. Un año más tarde sería cedido al Parma. Un par de meses después jugaría en Gremio, luego en Independiente de Avellaneda, pasaría por Peñarol y en 2021 sería contratado por Plaza Colonia, equipo donde se retiró a finales del 2022. Nicolás Lodeiro. Tenía 25 años y jugaba en Botafogo. Después del Mundial sería fichado por Corinthians. Ahí se mantendría por un año hasta que sería presentado por Boca Juniors. Posteriormente se marcharía a la MLS para jugar con el Seattle Sounders, donde jugó por varias temporadas. A inicios del 2024 ficharía por el Orlando City, luego jugaría en el Houston Dynamo y desde mediados del 2025 se encuentra activo en el Nacional de Uruguay. Diego Pérez. El centrocampista tenía 34 años y jugaba en Bolonia. Aquí jugaría una temporada más hasta su retiro a mediados del 2015. Egidio Arévalo Ríos. Tenía 32 años y jugaba en Monarcas Morelia. Después del Mundial sería fichado por Tigres, luego pasaría por Atlas, Jaguares de Chiapas y Tiburones Rojos. En 2017 regresaría a Sudamérica para ser parte de Racing. Luego jugó en Libertad de Paraguay, Deportivo Municipal de Perú, también jugaría en Correcaminos de México, Sudamérica de Uruguay y se terminaría retirando jugando para el Sacachispas de Guatemala en 2024. Gastón Ramírez. Tenía 23 años y jugaba en el Southampton de Inglaterra. Un año más tarde sería presentado por el Hull City. Luego jugó para el Middlesbrough, también para la Sampdoria, tendría un paso por el Monza, jugaría en el Virtus Entella y en 2023 regresó a Sudamérica para ser presentado por San Lorenzo. Un par de meses después pasaría a ser parte de Peñarol y desde inicio del 2025 es futbolista activo del Miramar. Álvaro González. En aquel entonces era parte del Lazio. Una temporada más tarde sería cedido al Atlas de la Liga MX. 2 años después sería fichado por Nacional de Uruguay. Luego jugó para el Defensor Sporting y terminó su carrera jugando en La Luz a finales del 2023. Abel Hernández. Tenía 23 años y jugaba en el Palermo. Después del Mundial sería fichado por el Hull City. Aquí permanecería por 4 años, ya que en el 2018 pasaría a ser parte del CSKA de Moscú. Un año después se marcharía a la Liga Catarí para jugar en el Al-Ahly. Un par de meses después fue presentado por el Inter de Porto Alegre. Posteriormente jugaría en Fluminense, luego en Atlético San Luis de la Liga MX, jugaría también en Peñarol, luego en Rosario Central y desde el 2024 es parte del Liverpool de la Liga Uruguaya. Luis Suárez. Todavía era parte del Liverpool de Inglaterra. Después del Mundial fue fichado por el FC Barcelona. Aquí jugaría por 6 temporadas para luego ser parte del Atlético de Madrid. En 2022 regresaría a Uruguay para vestir la camisa de Nacional. Jugaría en Gremio y desde el 2024 es el delantero titular del Inter de Miami. Diego Forlán.
Tenía 35 años y jugaba para el Cerezo Osaka. Un año después sería presentado por el Peñarol. Luego se marcharía a jugar al Mumbai City de la India y finalizaría su carrera siendo parte del Kitche de Hong Kong en el año 2018. Cristian Stuani. El delantero jugaba en el Espanyol de Barcelona. Un año después sería comprado por el Middlesbrough, donde se mantuvo por 2 temporadas hasta que en el año 2017 sería presentado por el Girona, equipo donde pasan las temporadas y el uruguayo sigue activo. Edinson Cavani. Tenía 27 años y jugaba en el Paris Saint-Germain. Aquí se mantuvo hasta mediados del 2020 cuando sería fichado por el Manchester United. 2 años después pasaría por el Valencia y desde el 2023 es parte de Boca Juniors de Argentina. Todos recordamos aquella selección colombiana que hizo un gran papel en el Mundial de Brasil 2014, aquella selección que llegó hasta cuartos de final de esa Copa del Mundo, aquella selección que tenía muy buenos jugadores. Por eso en el video del día de hoy les presento dónde está la generación colombiana del 2014. Comenzamos. David Ospina. El guardameta titular de la selección Colombia era parte del Niza de Francia. Después del Mundial sería fichado por el Arsenal de Inglaterra. Aquí pasaría 4 temporadas. Luego de esto sería parte del Napoli, luego se fue a jugar al Al-Nassr de Arabia y desde mediados del 2024 es guardameta del Atlético Nacional de Colombia. Camilo Vargas. En 2014 jugaba en Independiente Santa Fe, luego pasó al Atlético Nacional. Tuvo etapas en Argentinos Juniors y Deportivo Cali, hasta que en 2019 fichó por Atlas, donde pasan los años y el guardameta colombiano sigue activo. Farid Mondragón. Tenía 42 años y era parte del Deportivo Cali. Justo después del Mundial le diría adiós a los campos de fútbol. Cristian Zapata. El defensa jugaba para el Milan de Italia, aquí jugaría varias temporadas más, hasta que en 2019 sería fichado por el Genoa. Luego en 2021 regresaría a Sudamérica para jugar con San Lorenzo de Almagro. Después pasaría por el Atlético Nacional, jugaría en el Vitória de Brasil y su último club fue el Atlético Bucaramanga. Actualmente se encuentra sin equipo. Mario Alberto Yepes. El capitán formaba parte de la Atalanta. Después del Mundial sería presentado por San Lorenzo. Aquí jugaría sus últimos años, ya que en el 2015 le diría adiós a su carrera futbolística. Santiago Arias. Tenía 22 años y jugaba para el PSV Eindhoven. 4 años más tarde sería presentado por el Atlético de Madrid. Luego sería cedido al Leverkusen, también al Granada. Pasaría por el Cincinnati de la MLS Bahía de Brasil. Pablo Armero. En aquel entonces jugaba en el West Ham. Luego del Mundial ficharía por el Udinese. Tuvo un paso por el Milan y también vistió las camisetas del Flamengo y Bahía. En 2018 regresó a Colombia para unirse a la América de Cali y en 2019 jugó para el CSA de Brasil antes de fichar por Guaraní, el club donde le pondría fin a su carrera ese mismo diciembre. Eder Balanta. Tenía 21 años y jugaba en River Plate. En 2016 fichó por el Basel de Suiza. 3 años más tarde sería presentado por el Brujas de Bélgica, donde se mantuvo hasta el 2023 cuando sería cedido al Schalke 04 y desde mediados del 2024 forma parte del América de Cali. Camilo Zúñiga. Recordado por la falta a Neymar, era parte del Napoli de Italia. 2 temporadas más tarde tendría un paso por Bolonia, luego por el Watford. A inicios del 2018 ficharía por el Atlético Nacional y 6 meses más tarde se retiraría del fútbol profesional. Carlos Valdés. Formaba parte de San Lorenzo de Almagro. Tras el Mundial, fichó por el Philadelphia Union, donde permaneció solo unos meses. Luego fue presentado por Nacional de Uruguay, donde jugó medio año antes de firmar por Independiente de Santa Fe, club en el cual se retiró a finales del 2015. Carlos Carbonero. Tenía 23 años y jugaba en River Plate.
Después del Mundial se iría a jugar al Cesena de Italia, luego sería comprado por el Fénix de Uruguay, en 2015 sería cedido a la Sampdoria, donde pasaría casi 2 temporadas. Regresaría a Colombia en 2017 para formar parte del Inter Palmira. Luego pasaría por el Deportivo Cali, jugaría en Ferro Oeste de Argentina, Llaneros FC de Colombia, Delfines de República Dominicana, y este sería su último club, y desde el 2021 no ha logrado firmar ningún contrato profesional. Carlos Sánchez. En aquel entonces jugaba en el Elche de España. Después del Mundial sería comprado por el Aston Villa. Ahí pasaría 2 años para luego pasar a formar parte de la Fiorentina. Jugaría en el Español de Barcelona, ficharía luego por el West Ham, tendría un paso por el Watford y en 2021 sería presentado por Independiente Santa Fe. Posteriormente jugaría en San Lorenzo y su último club fue Barraca Central. A finales del 2024 le pondría fin a su carrera profesional. Abel Aguilar. Jugaba en el Toulouse de Francia, más tarde continuó su carrera en el Belenenses de Portugal, luego en el Deportivo Cali y posteriormente en el FC Dallas de la MLS. Su última etapa como futbolista profesional fue en el Unión Magdalena, donde se mantuvo hasta su retiro a inicios del 2020. James Rodríguez. El mejor jugador de Colombia en aquel mundial, tras el torneo fichó por el Real Madrid, donde no logró consolidarse. Luego vistió las camisetas del Bayern Múnich, Everton, Al Rayyan de Qatar, Olympiacos, Sao Paulo y Rayo Vallecano. Desde inicios del 2025 juega en el Club León de la Liga MX. Pero antes de continuar, hermanito, dale like al video y suscríbete, que es totalmente gratis. Esto no me hará millonario, pero sí me hará muy feliz. Así que tú deja tu like y suscríbete, por favor. Juan Guillermo Cuadrado. Tenía 26 años y jugaba en la Fiorentina. Medio año después fue fichado por el Chelsea para luego incorporarse a la Juventus de Turín, donde permaneció hasta el 2023. Luego fue presentado por el Inter de Milán y un año más tarde pasó por la Atalanta. Desde mediados del 2025 forma parte del Pisa, siempre en la Serie A italiana. Freddy Guarín. En aquel entonces tenía 27 años y jugaba para el Inter de Milán. 2 años después se marchó a China y en 2019 regresó a Sudamérica para unirse al Vasco da Gama. Posteriormente vistió la camiseta de Millonarios de Colombia, club en el que permaneció hasta el 2021, año en el que le dijo adiós a las canchas. Víctor Ibarbo. Jugaba para el Cagliari. 6 meses más tarde sería presentado por la Roma. Luego jugaría en Watford, Atlético Nacional, Panathinaikos, Sagan Tosu y Nagasaki de Japón, América de Cali y desde mediados del 2024 es parte del Inter Palmira. Alexander Mejía. Después del Mundial del 2014, Alex Mejía continuó en el Atlético Nacional. Medio año después fue cedido a Rayados de Monterrey para luego ser transferido al Club León de México. Tuvo un paso por el Libertad de Paraguay, Independiente Santa Fe, Atlético Nacional nuevamente y en 2023 se unió a Unión Magdalena. Un año más tarde sería presentado por el Deportivo Cali y desde inicios del 2025 está sin equipo. Juan Fernando Quintero. Tras el Mundial del 2014, Juanfer siguió en el Porto. Luego pasó a las Rennes de Francia y más tarde regresó a Colombia para vestir la camiseta de Independiente Medellín. En 2018 fichó por River Plate, viviendo sus mejores años con goles memorables y títulos internacionales. En 2021 se marchó al Shenzhen de China, pero un año después volvió al club argentino. En 2023 jugó para el Junior de Barranquilla y también para el Racing de Argentina. Un año y medio después regresó a Colombia con el América de Cali. A mediados del 2025 sería presentado nuevamente por River Plate. Teo Gutiérrez. El delantero jugaba en River Plate. Un año más tarde sería fichado por el Sporting de Lisboa. Luego tendría un paso por Rosario Central y en 2017 pasaría a formar parte del Junior. Aquí se mantuvo hasta el 2021 cuando se marcharía al Deportivo Cali. Luego jugaría en Atlético Bucaramanga, Real Cartagena y desde inicios del 2025
y desde inicios del 2025 nuevamente se encuentra vistiendo la camiseta del Junior de Barranquilla. Carlos Vaca tenía 27 años y jugaba en Sevilla. Un año después sería presentado por el Milan, club donde jugó por 2 años. Luego jugaría en Villarreal, donde se mantuvo varias temporadas hasta el 2021, cuando se fue sin coste alguno al Granada. Un año más tarde regresaría a Colombia para jugar con Junior de Barranquilla, club donde aún permanece activo. Adrián Ramos formaba parte del Hertha Berlín. Después del Mundial sería fichado por el Borussia Dortmund. 2 años más tarde sería cedido de Granada y desde el 2020 permanece activo con el América de Cali. Jackson Martínez era parte del Porto. Un año más tarde sería presentado por el Atlético de Madrid, donde solo jugaría una temporada. Luego pasaría por el Guangzhou Evergrande y su último club sería el Portimonense. A mediados del 2020 le pondría fin a su carrera profesional. Hace unas semanas hablamos acerca de los últimos fracasos de la Canariña en busca del hexacampeonato. El día de hoy nos enfocaremos en qué pasó con esa generación que tenía más presión que las otras. Esa generación que fue local y humillada en su Copa del Mundo. Así como ya lo hicimos con los subcampeones de ese mundial, es hora de preguntarnos, ¿dónde está ahora la generación brasileña del 2014? Comenzamos. Jefferson de Oliveira. Iniciamos con el arquero suplente de aquella generación. Jefferson era parte de Botafogo, club donde permaneció hasta su retiro en el año 2018. Julio César. Todos recordamos al arquero titular de Brasil en aquella Copa del Mundo por su paso por el Inter de Milán, pero la verdad es que Julio César en el 2014 ya no estaba en el Inter, tampoco estaba en Europa. Su ficha pertenecía al Queen's Park Rangers, pero había sido cedido al Toronto FC de la MLS. Después del Mundial, el Benfica compraría su ficha. Ahí se mantuvo hasta el año 2017, cuando regresó a Brasil para jugar en Flamengo, club donde finalmente se retiraría en el año 2018. Víctor Baggi. El tercer arquero de Brasil formaba parte de Atlético Mineiro y ahí se mantuvo hasta el año de su retiro en el 2021. Dani Alves. En el 2014 aún era parte del Barcelona y con el club blaugrana prácticamente lo ganó todo. En el año 2016 ficharía por la Vecchia Señora, donde fue campeón de Italia. Un año más tarde se iría al PSG, donde también sería campeón. A mediados del 2019 regresaría a Sao Paulo, donde también lograría ganar el campeonato paulista. En 2021 tuvo un retorno al FC Barcelona y tras media temporada ya en el año 2022 fue contratado por los Pumas de la Liga MX. 6 meses más tarde se quedaría sin equipo y pues ahora Dani Alves no le está yendo tan bien, ya que tiene muchos problemas extrafutbolísticos y pues podríamos decir que ahora está en el Prisión FC. Pasaron los años y Dani Alves ya salió del Prisión FC. Inclusive el defensor acaba de comprar un equipo de la tercera división de Portugal. Thiago Silva. El capitán de la selección brasileña en el 2014 era parte del PSG, donde jugó por 6 temporadas más hasta su traspaso en el año 2020 al Chelsea. El ya veterano defensor sigue activo con los Blues y sigue siendo un titular habitual en Stamford Bridge. En pleno 2026 y con 41 años, Thiago regresó a Europa a jugar con el Porto. Quizás esta sea su última aventura por el viejo continente. David Luiz. En el 2014 era parte del Chelsea y después del Mundial lo ficharía el PSG por 2 temporadas. En 2016 regresaría a Stamford Bridge. Posteriormente tendría un paso por el Arsenal y en el 2021 volvería a Brasil para jugar con Flamengo, club donde actualmente sigue activo.
Ante todo pronóstico, David Luiz está jugando Champions en este nuevo año. Sí, juega Champions con el Pafos FC de Chipre. Marcelo. En 2014 era parte del Real Madrid, club donde siguió agrandando su legado hasta el año 2022, cuando ficharía por el Olympiacos de Grecia. Ahí se mantuvo nada más 6 meses, y en febrero del 2023 regresó a tierras cariocas para jugar con Fluminense. Ganó una Libertadores con el Fluminense, pero luego se peleó con el técnico y lo despidieron. Ahora ya está retirado. Dante. En el 2014 era parte del Bayern Múnich, donde jugó un año más hasta su fichaje por el Wolfsburg en el año 2015. En el equipo de la Volkswagen solo jugaría una temporada, ya que en el 2016 sería traspasado al Niza de la liga francesa. Y sí, actualmente sigue jugando en este mismo equipo. Maxwell. El jugador que alguna vez jugó para el Ajax, Inter de Milán y Barcelona, en el 2014 ya era todo un veterano. Con 32 años formaba parte del PSG, club donde jugó hasta su retiro en el año 2017. Enrique. El defensor en el 2014 era parte del Napoli, donde jugaría hasta el año 2016, cuando retornaría a Brasil para jugar en Fluminense. En 2018 se marcharía libre al Corinthians. Al año siguiente tendría una aventura por Emiratos Árabes Unidos, fichando por el Ittihad Calva. Regresaría a Europa para jugar en el Beşiktaş de Portugal por una temporada, y en el año 2021 regresó a Brasil. Su último club fue el Curitiba FC, equipo donde estuvo bajo contrato hasta finales del 2023. Actualmente Enrique está sin equipo. Maicon. Otro de los veteranos de aquella generación. En aquel entonces el defensor de 32 años jugaba para la Roma. Ahí se mantendría hasta el 2016, cuando se quedó sin contrato. Y un año más tarde ficharía por el Avaí FC, equipo recién ascendido a la Serie A de Brasil en aquel entonces. El 21 de diciembre del 2018 regresó al Criciúma, club de la Serie B brasileña. En 2020, tras varios meses sin equipo, firmó con el Villa Nova AC de la cuarta división brasileña. 3 meses más tarde, y rehusándose a retirarse, tendría un paso por el Zona Calcio de la Serie D italiana, y finalmente terminaría su carrera en el año 2021 jugando para el Trepén de San Marino. Fernandinho. Desde el 2013 ya era parte del Manchester City, club donde permaneció hasta mediados del año 2022, cuando regresó a Brasil para jugar con el Atlético Paranaense, club donde actualmente sigue activo. Justo el mediocampista se retiró a finales del año pasado. Paulinho. En el año 2014 jugaba para el Tottenham. Un año más tarde ficharía por el Guangzhou Evergrande de la Superliga China. En el 2017 sería presentado por el FC Barcelona, club donde disputó una temporada nada más, para luego retornar a China. En el 2021 de la Superliga China se iría a la Saudi Pro League para jugar con el Al Ahly. En el 2022 ficharía por el Corinthians, club donde actualmente sigue jugando. Siempre jugando para el Timao, le diría adiós a las canchas en 2024. Ramírez. Desde el 2010 jugaba para el Chelsea y después del Mundial estuvo con los Blues hasta inicio del año 2016, cuando también se marcharía a la Superliga China para jugar con el JS Suning. En el 2019 llegaría libre al Palmeiras. Ahí estuvo hasta finales del 2020, cuando su contrato finalizó. En el 2022, después de prácticamente un año sin equipo, anunciaría su retiro. Luis Gustavo. En el 2014 ya era parte del Wolfsburg. En la temporada 2017-2018 ficharía para el Olympique de Marsella. Ahí jugaría por 2 años. El 2 de septiembre del 2019 firmó un contrato con el Fenerbahce para las siguientes 4 temporadas. Cumplió nada más 3 de ellas y en julio del 2022 se unió al Al Nassr de la Saudi Pro League. A mediados del 2023 se quedaría sin contrato y a partir de enero de este año pasó a formar parte del Sao Paulo.
Justo a inicio del 2026, el veterano de 38 años se quedó sin equipo y todo apunta a que se va a retirar. Hernández. Cuando finalizó el Mundial seguía siendo parte del Inter de Milán y a mediados del 2015 sería traspasado a la Juventus. Ahí se mantuvo hasta inicios de 2017. Luego el mediocampista firmaría con el Hebei FC de la Superliga China. Posteriormente tendría un paso por el Sao Paulo, también jugaría con el Sport Recife y actualmente juega para el ASD Sale de divisiones regionales en Italia. William era parte del Chelsea y con los Blues jugaría por varias temporadas más hasta el verano del 2020, cuando se iría libre al Arsenal. Un año más tarde dejaría a los Gunners para firmar con Corinthians, donde estaría por un año hasta que en septiembre del 2022 fue presentado con el Fulham, club donde actualmente se mantiene activo. A finales del 2025 fue fichado por el Gremio, donde se rehúsa al retiro. Oscar, uno de los futbolistas más jóvenes de aquella plantilla, en el 2014 con tan solo 22 años, ya jugaba su segunda temporada para el Chelsea, siendo un titular habitual en Stamford Bridge. Se esperaba que tuviera un gran futuro hasta que la condenada Superliga China se lo llevó para jugar en el Shanghai Port, equipo con el cual se mantiene activo. Por fin Oscar se aburriría de los chinos y desde el 2025 forma parte del Sao Paulo. Neymar Jr. ¿Qué podemos decir de Neymar? En el 2014 ya formaba parte del Barça, club donde se consagraría logrando ganar una Champions y creando uno de los tridentes más letales en la historia del fútbol. Pero en 2017 el sueño acabaría y Neymar se convertiría en el fichaje más caro de la historia al firmar con el PSG. Ahí jugaría por 6 temporadas hasta que en el 2023 se marcharía a la Saudi Pro League, firmando con el Al Hilal. Sí, el príncipe regresó a casa y está activo jugando para el Santos. Bernard, el jugador más joven de aquella generación, con 21 años jugaba en el Shakhtar Donetsk. Ahí se mantendría por 4 años, hasta que el Everton lo ficharía en el 2018. 3 años más tarde sería comprado por el Sharjah de Emiratos Árabes Unidos. A mediados del 2022 el Panathinaikos lo regresaría a Europa y ahí se mantiene activo hasta la actualidad. Posterior a su aventura en Grecia, también regresaría a Brasil para jugar con el Atlético Mineiro, club donde está activo. Hulk. En el 2014 jugaba en el Zenit de San Petersburgo. Se mantuvo 2 temporadas más en el equipo ruso y posteriormente fue fichado por el Shanghai Port. En China jugó nada más hasta el 2021, cuando regresó a Brasil para jugar con Atlético Mineiro. Fred, el delantero de 30 años, era parte de Fluminense. Pasaría por Atlético Mineiro, también por Cruzeiro, regresando en 2020 a Fluminense, donde jugó 2 años más hasta su retiro en el 2022. Y finalizamos el video con Joe. En 2014 jugaba en Atlético Mineiro. Luego pasaría por el Al-Shabaab de Emiratos Árabes Unidos, luego por el JS Suning de la Superliga China, retornaría a Brasil para jugar en Corinthians, posteriormente se iría al Nagoya Grampus de Japón, nuevamente jugaría para el conjunto Timao, luego se iría al Ceará SC, pasaría por la Saudi Pro League en el Al-Jabalain y finalmente en el año 2024 ficharía por el Amazonas de la Serie B de Brasil. Finalmente en 2025, Joe le pondría fin a su carrera después de jugar para el Itaribito en algún lugar de Brasil. Jasper Cillessen. El arquero titular formaba parte del Ajax Amsterdam. 2 temporadas más tarde sería presentado por el FC Barcelona, equipo donde se mantuvo un par de torneos. Posteriormente jugaría en Valencia, luego en Las Palmas y desde mediados del 2025 fue presentado por el NEC Nijmegen de la Eredivisie. Michel Vorm tenía 30 años y jugaba en Swansea. Después del Mundial ficharía por el Tottenham, equipo donde se mantuvo hasta el final de su carrera a mediados del 2020. Tim Krul formaba parte del Newcastle, luego de esto jugaría en el Ajax, también en el AZ Alkmaar. Pasaría por el Brighton, por el Norwich City y se retiraría del fútbol profesional siendo arquero del Luton Town en 2025. Ron Vlaar.
El defensor jugaba en el Aston Villa. A mediados del 2015 sería firmado por el AZ Alkmaar, club donde permaneció hasta el año 2021 cuando se retiró de las canchas. Stefan de Vrij tenía 22 años y era parte del Feyenoord. Después del Mundial fue presentado por el Lazio. 4 años más tarde pasó a ser parte del Inter de Milán, club donde sigue activo. Bruno Martins Indy también tenía 22 años y jugaba en Feyenoord. Después del Mundial fue presentado por el Porto. 2 años más tarde pasaría a las filas del Stoke City. Luego jugó para el AZ Alkmaar y desde mediados del 2025 es futbolista del Sparta de Rotterdam. Daley Blind. En aquel entonces jugaba en el Ajax. Al finalizar el Mundial fue comprado por el Manchester United. Aquí permaneció por 4 años hasta que en 2018 regresaría al Ajax. Luego pasaría por el Bayern Múnich y desde el año 2023 es futbolista del Girona FC de la Liga Española. Daryl Janmaat, otro futbolista que pertenecía a Feyenoord. Después de la Copa del Mundo sería presentado por el Newcastle United. Jugaría también en Watford y se retiraría siendo futbolista del ADO Den Haag en el año 2022. Paul Verhaeghe tenía 30 años y jugaba para el Augsburg de la Bundesliga. En 2017 sería comprado por el Wolfsburgo. 2 años más tarde se marcharía sin coste al FC Twente, donde se retiró a mediados del 2020. Joel Veltman era futbolista del Ajax. En 2020 fue comprado por el Brighton and Hove Albion. Pasan las temporadas y Veltman sigue estando activo en la Premier League. Terence Kongolo, otro futbolista del Feyenoord. 2 años después del Mundial fue fichado por el Mónaco de la Ligue 1. Luego pasaría por el Huddersfield, también jugaría en Fulham, luego en el Le Havre de Francia, también en el Rapid de Viena de Austria y desde el 2024 es futbolista del NAC Breda de la Eredivisie. Nigel de Jong. El experimentado centrocampista jugaba en el Milan. 2 años después pasó a ser parte de Los Ángeles Galaxy. Luego jugaría en el Galatasaray, también jugaría en el Mainz de Alemania. En 2018 se marcharía a Medio Oriente cuando fue presentado por el Al-Ahly de Qatar y se retiraría en el Al-Shahania, siempre del lejano país, en 2021. Jonathan de Guzmán era parte del Swansea. Después del Mundial firmó por el Villarreal, pasaría también por el Napoli, luego por el Carpi de Italia. Jugaría en el Chievo Verona, también en el Eintracht de Frankfurt. En 2020 ficharía por el Ofi Creta de Grecia y desde el 2022 juega para el Sparta de Rotterdam. Wesley Sneijder. En aquel entonces tenía 30 años y ya jugaba en el Galatasaray. En 2017 sería presentado por el Niza, donde solo permaneció una temporada para luego marcharse a Qatar a jugar con el Al Gharafa, equipo donde se retiró en el año 2019. Jordi Clasie tenía solo 22 años y sí, jugaba en el Feyenoord. 1 año después del Mundial sería comprado por el Southampton, luego tendría un paso por el Club Brugge de Bélgica y en 2019 regresaría a Países Bajos para formar parte del AZ Alkmaar, club donde se mantiene activo. Leroy Fer era parte del Norwich City. Justo después del Mundial fue fichado por el Queen's Park Rangers. 2 años más tarde se marcharía cedido al Swansea. En 2019 regresaría a su tierra natal para jugar con Feyenoord. Luego pasaría por Alanyaspor. En 2024 sería presentado por el Al-Nassr, pero de Emiratos Árabes Unidos. Y desde el 2025 es parte del Gulf United, siempre del país de Medio Oriente. Georginio Wijnaldum jugaba en el PSV Eindhoven. 1 año más tarde sería comprado por Newcastle United. Aquí solo jugó por una temporada hasta que Liverpool compraría su ficha en 2016. Fue parte de los Reds por varios torneos. En 2021 sería presentado por el PSG. Posteriormente pasaría a jugar en la Roma y desde el 2023 está activo en la Superliga de Arabia jugando en el Al-Ettifaq. Robin van Persie ya jugaba en el Manchester United. 1 año después pasó a ser parte del Fenerbahce. 3 temporadas después regresaría a Países Bajos para jugar en Feyenoord, club donde se terminaría retirando en el año 2019. Arjen Robben
era el 10 del Gigante de Baviera. Ahí continuó agrandando su leyenda hasta el año 2019. Aparentemente aquí se retiraría, pero regresaría a mediados del 2020 para fichar por el Groningen. Un año más tarde sí le diría adiós a las canchas definitivamente. Dirk Kuyt tenía 33 años y jugaba en el Fenerbahce. Un año después regresaría a Países Bajos para formar parte del Feyenoord. Luego pasaría a jugar en el Quick Boys, equipo donde se retiró en el año 2018. Jermaine Lens era futbolista del Dinamo de Kiev. Un año después sería comprado por el Sunderland. Posteriormente jugaría en el Fenerbahce, también en el Besiktas, también en el Karagümrük, también en el FC Versalles y ahora es parte del Real Sranang de divisiones inferiores en Países Bajos. Klaas-Jan Huntelaar tenía 30 años y aún jugaba en el Schalke 04. Aquí jugó varias temporadas hasta que en 2017 sería presentado por el Ajax. Regresaría al Schalke 04 en el año 2021, donde solo jugó un par de meses hasta su retiro a mediados de ese mismo año. Memphis Depay solo tenía 20 años y jugaba en el PSV Eindhoven. Un año más tarde sería comprado por el Manchester United, equipo donde permaneció hasta el año 2017 cuando se marcharía a la Ligue 1 para jugar con el Olympique de Lyon. En 2021 sería fichado por el FC Barcelona. 2 temporadas más tarde jugaría en el Atlético de Madrid, donde permaneció una temporada nada más. En 2024 sería presentado por el Corinthians de Brasil, club donde sigue activo. Italia, la múltiple campeona del mundo, la 2 veces campeona de Europa, una auténtica potencia del viejo continente, potencia que lleva ya 4 mundiales sin competir. Sí, 4, porque en el 2010 y en el 2014 se quedaron en fase de grupos, y en los últimos 2 mundiales ni se molestaron en clasificar. El día de hoy recordaremos esa última generación italiana que fue mundialista. Comencemos. Gianluigi Buffon, el arquero titular de la selección azzurra, formaba parte de la Juventus donde permaneció hasta el año 2018, cuando ante todo pronóstico ficharía por el PSG. Un año más tarde regresaría nuevamente al Gigante de Turín. En 2021, después de 20 años, regresaría al Parma, donde se terminaría retirando en el año 2023. Salvatore Sirigu, el segundo arquero, era parte del PSG, tendría un paso por el Sevilla, luego por el Osasuna. En 2017 regresaría a Italia para jugar en el Torino, jugaría para el Genoa, Napoli, Fiorentina, y en 2023 sería presentado por el Niza, para luego marcharse al Karagümrük turco, y en este último mercado de pases fichó libre por el Palermo. Mattia Perin, en aquel entonces tenía 21 años y jugaba para el Genoa. 4 años más tarde sería contratado por la Juventus de Turín, equipo donde permanece actualmente. Mattia De Sciglio, en 2014 formaba parte del AC Milán, equipo donde jugaría hasta el año 2017 cuando ficharía por la Vecchia Signora. En 2020 fue cedido por una temporada a Lyon y en este mercado de verano lo volverían a ceder, esta vez al Empoli. Giorgio Chiellini, el histórico defensor, tenía 29 años en aquel entonces y jugaba para la Juventus, club donde permaneció hasta el año 2022 cuando se marcharía a tierras norteamericanas para jugar en Los Ángeles FC, equipo donde se retiró a finales del 2023. Matteo Darmian era parte del Torino. Un año más tarde sería presentado por el Manchester United. En 2019 regresó a Italia para jugar en el Parma. Y en 2021 sería fichado por el Inter de Milán, equipo donde permanece activo. Ignacio Abate, el defensor, formaba parte del Milan, club donde jugó hasta el año 2019 cuando se retiró del fútbol profesional. Actualmente es entrenador del Ternana de la Serie C. Andrea Barzagli, en el 2014 jugaba para la Juventus, y ahí permanecería hasta el año 2019 cuando se retiró del fútbol profesional. Leonardo Bonucci
Formaba parte de la Vecchia Señora. 3 años más tarde, ante todo pronóstico, ficharía por el AC Milán, club donde solo permaneció una temporada para luego regresar al gigante de Turín. En 2023 ficharía por el Unión Berlín. A inicios del 2024 pasaría a formar parte del Fenerbahce y a mediados de este mismo año decidiría ponerle fin a su carrera. Gabriel Paletta. El defensor formaba parte del Parma. Un año más tarde ficharía por el AC Milán. Luego sería cedido al Atalanta, tendría un paso por el JS Suning de China y en 2019 sería contratado por el Monza, equipo donde se terminaría retirando en el 2023. Thiago Motta. En aquel entonces ya formaba parte del PSG, equipo donde se terminaría retirando en el año 2018. Actualmente es entrenador de la Juventus de Turín. Antonio Candreva. El mediocampista jugaba para la Lazio. 2 años más tarde sería presentado por el Inter de Milán, equipo donde jugó 4 temporadas. Después tendría un paso por la Sampdoria, luego jugaría en el Salernitana y en este mercado de verano se quedó sin equipo. Claudio Marchisio. En aquel entonces ya formaba parte del gigante de Turín, donde jugó hasta el año 2018 cuando pasó a formar parte del Zenit de San Petersburgo. Un año después se terminaría retirando. Alberto Aquilani. Tenía 29 años y era parte de la Fiorentina. Un año después ficharía por el Sporting de Lisboa. En 2016 regresaría a Italia para jugar en Pescara, pasaría por Sassuolo, en 2017 ficharía por Las Palmas y este sería su último club antes de su retiro en el año 2019. Daniele De Rossi. Un histórico centrocampista que formaba parte de la Roma, equipo donde permaneció hasta su retiro europeo en el año 2019, cuando se marchó libre al Boca Juniors, club donde 6 meses después se retiraría definitivamente. Actualmente es entrenador y se encuentra sin equipo después de su paso por el banquillo de la Loba. Marco Parolo. En aquel lejano 2014 era parte del Parma. Justo después de la Copa del Mundo sería presentado por la Lazio. Ahí permanecería hasta el año 2021 cuando finalmente se retiraría. Andrea Pirlo, otro histórico italiano que todavía formaba parte de la Juventus. Un año más tarde sería presentado por el New York City de la MLS, equipo donde jugó hasta el año 2018 cuando le pondría fin a su carrera de futbolista profesional. Marco Verratti. Tenía nada más 21 años y jugaba para el PSG, equipo donde permaneció hasta el año 2023 cuando se marchó a Medio Oriente para jugar en el Al Arabi de Qatar, equipo donde sigue jugando. Actualización. Marco Verratti sigue jugando en 2026, pero ahora es futbolista del Al Duhail, siempre de Qatar. Mario Balotelli. En el 2014 todavía era considerado una promesa, jugaba para el AC Milán y tenía 23 años. Al finalizar el Mundial fue contratado por el Liverpool. 2 años más tarde se marcharía libre al Niza de Francia. En 2019 fue fichado por el Marsella para que 6 meses más tarde regresara a Italia a jugar en el Brescia. Pasaría por el Monza, tendría una aventura en Turquía en el Adana Demirspor, jugaría en el FC Sion de Suiza y a mediados del 2023 regresaría nuevamente a la Adana Demirspor, equipo con el cual finalizó la temporada pasada y actualmente Mario Balotelli se encuentra sin equipo. Otro jugador que sigue activo ante todo pronóstico, tuvo un paso por el Genoa en 2025 y bueno, en 2026 está sin equipo. Antonio Cassano. En el 2014 jugaba para el Parma, luego tendría un paso por la Sampdoria, también por el Hellas Verona, el cual sería su último club antes de su retiro. Alessio Cerci. En aquel entonces jugaba para el Torino, justo después del Mundial sería fichado por el Atlético de Madrid. En 2015 sería cedido al AC Milán, luego al Genoa, en 2017 se marcharía libre al Hellas Verona, posteriormente jugaría en Turquía para el Ankaragucu, luego ficharía por el Salernitana, jugaría en el Arezzo de la tercera división de Italia y en el 2023 finalmente se retiraría. Ciro Immobile. En aquel entonces era parte del Torino y justo después de la Copa del Mundo sería presentado por el Borussia Dortmund. Ahí permaneció nada más un año antes de ser cedido al Sevilla.
equipo que finalmente lo terminaría comprando. 6 meses más tarde lo venderían a la Lazio, club donde jugó por varias temporadas, y este mercado de fichajes fue comprado por el Beşiktaş de la Liga Turca. El atacante regresó a Italia después de su aventura en Turquía y ahora es jugador del Bolonia. Lorenzo Insigne. En aquel entonces tenía 23 años y ya formaba parte del Napoli, equipo donde continuó construyendo su legado por varias temporadas, hasta mediados del 2022 cuando fue fichado por el Toronto de la MLS, equipo donde sigue activo actualmente. Ahora toca hablar después de Boca, Chiquito Romero jugó en Argentinos Juniors y actualmente Campagnaro. El defensa central jugó para el Inter de Milán hasta el año 2015, para luego pasar a formar parte del Pescara, en el cual se mantuvo el resto de su carrera jugando entre la Serie A y la Serie B, hasta su retiro en el año 2020. Pablo Zabaleta. Durante el Mundial formaba parte del Manchester City, equipo en el que se mantuvo hasta la temporada 2016-2017. Luego ficharía por el West Ham United por 3 años hasta el 2020 cuando le puso fin a su carrera. Actualmente es segundo entrenador de la selección de Albania con la cual se clasificó a la Euro 2024. Martín de Michelis. En el 2014 también formaba parte de los Citizens hasta el año 2016 cuando ficharía por el Español de Barcelona donde no le fue bien, jugando nada más 2 partidos y quedando libre en el mercado invernal. El 17 de enero del 2017 regresaría a Málaga firmando un contrato hasta el fin de la temporada, donde finalmente se retiraría del fútbol profesional. Tras retirarse como jugador pasó a ser el segundo entrenador del Málaga. En el 2019 De Michelis dirigió a la categoría sub-19 del Bayern Múnich, luego a la segunda categoría del gigante alemán, hasta el 16 de noviembre del 2022 cuando se convirtió en entrenador de River Plate. Después pasó a entrenar a Monterrey y desde entonces no tiene equipo. Marcos Rojo. Tras finalizar el Mundial dejaría el Sporting de Lisboa para convertirse en el refuerzo del Manchester United. Con los Red Devils estuvo activo hasta el año 2020 cuando en condición de préstamo jugaría con Estudiantes de La Plata por 6 meses. En el 2021, tras terminar su vínculo con el United, ficharía por Boca Juniors, club donde actualmente sigue activo. Ya no juega en Boca, ahora en 2026 es futbolista activo de Racing.
Federico Fernández. Después del Mundial firmaría por 4 temporadas con el Swansea City, donde era un titular habitual en el equipo. En el 2018, tras el descenso de los Cisnes, se hizo oficial su fichaje por el Newcastle United por las siguientes 2 temporadas. En el año 2022 tendría un paso por el Elche hasta febrero del 2023, ya que firmaría con el Al Duhail de Qatar. Ahí se mantuvo un par de meses y actualmente milita en Estudiantes de La Plata. Bueno, militaba, ya que en 2025 le diría adiós a las canchas. José Basanta. En el 2014 su ficha pertenecía a Rayados de Monterrey. Después del Mundial jugaría una temporada en la Fiorentina para luego regresar a Rayados, donde el defensor se mantuvo jugando hasta el año 2020. Finalmente en este mismo año anunciaría su retiro. Ricardo Álvarez. Antes del Mundial formaba parte del Inter de Milán y el 1 de septiembre del 2014 Álvarez fue cedido en condición de préstamo al Sunderland. En el 2016 tendría un paso por la Sampdoria. En el 2018 firmaría con el Atlas de la Liga MX, donde permaneció año y medio. En febrero del 2020 regresaría a Argentina para jugar con Vélez, donde permaneció hasta su retiro en el año 2021. Actualmente director deportivo de Vélez. Javier Mascherano. El jefecito era parte del Barcelona, equipo con el cual se mantuvo 4 años más, hasta su partida a inicios del 2018 rumbo al HBCFFC de la Superliga China. Ahí se estuvo 2 años. Luego de esto regresaría a Argentina para jugar con Estudiantes de La Plata a inicios del 2020. A finales de ese mismo año anunciaría su retiro. Actualmente es entrenador de Argentina Sub-20. Con Argentina Sub-20 no le iría bien y pues ahora dirige el Club Amigos de Messi. El Inter de Miami de la MLS. Augusto Fernández. Era parte del Celta de Vigo y ahí permanecería hasta su fichaje con el Atlético de Madrid en el año 2016. Posteriormente, en el año 2018, ficharía con el BJ Renhe de la Superliga China. Luego jugaría para el Cádiz hasta el año 2021 cuando se retiró del fútbol. Fernando Gago. En el 2014 ya era jugador del conjunto Xeneize. El 14 de marzo del 2019 Gago rescindió contrato en común acuerdo con Boca Juniors. En julio de ese mismo año se anunció su llegada a Vélez, donde disputaría sus últimos meses como jugador profesional hasta el 10 de noviembre del 2020 cuando se retiró. Ahora, Fernando Gago es entrenador, lo vimos dirigir al Aldo Civi, fue técnico de Racing del 2021 al 2023 y actualmente es entrenador de las Chivas de Guadalajara. Es el año 2026 y Gago está sin equipo. Su último club fue el Necaxa, donde no duró ni medio año. Lucas Biglia. Desde el 2013 era parte del Lazio, donde se mantuvo hasta el año 2017 cuando fichó por el Milan. Con los rosoneros disputó 3 temporadas. El 14 de septiembre del 2020 pasaría a jugar para el Karagümrük de Turquía. Posteriormente pasó a formar parte del Istanbul Başakşehir. El 1 de julio del 2023 se quedó sin equipo. Actualmente tiene 37 años y sí, sigue sin equipo. Enzo Pérez. En el 2014 tenía 28 años y era parte del Benfica. A finales de ese mismo año sería traspasado al Valencia, donde jugó por 2 años. En el 2017 regresaría a Argentina para jugar con River Plate. A inicio de este año 2024, Enzo Pérez se quedó sin contrato y está sin equipo. El mediocampista en pleno 2026 sigue activo y ahora será parte de Argentinos Juniors. Ángel Di María. Después del Mundial dejaría al Real Madrid para pasar a formar parte del Manchester United. Ahí jugaría nada más una temporada. Al siguiente año fichó por el PSG. Con el equipo francés disputó 7 temporadas hasta el año 2022 cuando fichó con la Juventus. Al año siguiente dejaría la vecchia señora para regresar al Benfica, club donde actualmente sigue activo. El Fideo regresó a casa y ahora está activo con Rosario Central. Maxi Rodríguez. Durante la Copa del Mundo, Maxi Rodríguez ya era parte de Newell's. A mediados del 2017 dejaría el equipo argentino para fichar por el Atlético Peñarol. Permanecería 1 año y medio en Uruguay.
En enero del 2019 regresó a Newell's, donde jugó hasta su retiro en el año 2022. Lionel Messi. La Pulga tenía 26 años y después del Mundial siguió en el FC Barcelona, donde siguió agrandando su legado. Lastimosamente en el 2021 saldría por la puerta de atrás para luego fichar por el PSG. 2 temporadas más tarde dejaría el conjunto parisino para firmar por su actual equipo, el Inter de Miami. Gonzalo Higuaín. El Pipa ya era parte del Napoli en aquel lejano mundial, equipo con el cual jugó hasta la temporada 2016-2017 cuando fichó para la Juventus. Con la vecchia señora jugó hasta mediados del 2018. Pasó por el Milan en condición de préstamo, ahí se mantuvo un par de meses, luego fue cedido al Chelsea para luego regresar a la Juventus en junio del 2019. Estuvo un año más con la Juve hasta que fichó con el Inter de Miami en septiembre del 2020. Ahí permaneció hasta su retiro a finales del año 2022. Rodrigo Palacio. En el 2014 también era parte del Inter de Milán, equipo con el cual se mantuvo hasta el año 2017 cuando firmaría por el Bolonia por 4 temporadas. Después de terminar su vínculo con este último equipo, en el 2021 pasó a formar parte del Brescia. Un año después se retiraría del fútbol profesional. Sergio El Kun Agüero. Ya era parte del Manchester City, equipo donde se volvió leyenda y donde jugaría hasta el 2021, cuando pasó a formar parte del FC Barcelona. Lamentablemente al Kun no le iría nada bien con el equipo blaugrana, ya que por una condición médica tendría que retirarse. Ezequiel Lavezzi. El Pocho formaba parte del PSG, ahí permanecería un año y medio hasta que a inicios del 2016 se marcharía a la Superliga China, donde disputó sus últimas temporadas hasta su retiro a finales del año 2019.